Hernán Lacunza, otro que no necesita presentaciones, pero yo lo voy a intentar. Estudió la secundaria en el San Román, el colegio de los Almendra, ¿o me equivoco? Sí, sí, muy bien, muy El informado, así colegio es. de los Almendras. Y yo paso con la bicicleta cuando voy a bicicletear y siempre me acuerdo de eso. Universidad de Buenos Aires, Ditela. Y una cosa que me interesó mucho, que trabajaste en el Ministerio de Relaciones Exteriores en un centro de economía internacional, después en el Banco Central, y después, una cosa muy interesante es que combinás diferentes niveles es decir, estuviste a nivel de ciudad, fuiste gerente del Banco Ciudad con la administración de Mauricio, corregime si me equivoco, ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires con María Eugenia y ministro de Economía de la Nación otra vez con Mauricio. Es decir, una gestión en los tres planos en que se divide federalmente nuestro país. Así que, como acordamos con vos, lo anuncio, hacerlo más bien tipo ping-pong, pregunta y respuesta. Yo arrancaría por eso, por preguntarte qué te dejó cada una de estas experiencias a nivel de la ciudad, de la provincia y de la nación, y qué diferencias hay entre estar a cargo en estos diferentes niveles, particularmente entre la provincia y la nación, donde fuiste ministro de Economía. Sí, primero un placer estar acá, como decía antes. Lo que dice el profesor Calvo es cierto. Nosotros tenemos una rara adicción no solo a repetir errores, sino aferrarnos a esos errores. E inclusive un poco nos empantanamos en discusiones que en el mundo ya fueron superadas, como la inflación. Digamos, somos uno de los 3 o 4 países del mundo que tenemos inflación alta, y aún así no nos podemos poner de acuerdo en el diagnóstico, en las causas, y por lo tanto erramos las terapias. Cosas que en el mundo ya no se discuten más, ¿no? Y está condenados a este péndulo que en los últimos años, Fernando, se parecen más a volantazos que a un péndulo, ¿no? Antes era reseteábamos la economía, las reglas cada 4 años, ahora lo hacemos cada 4 meses, bajo este gobierno. Y bueno, obviamente las consecuencias son una decadencia, cada vez menos bienestar, pero bueno, la verdad que hace más de 4 décadas, diría yo, desde mediados de los 70, que hemos perdido el rumbo económico, por lo menos. Respecto a tu pregunta, bueno, sí, tengo ya desde que era estudiante, una marcada vocación por lo público, así que he entrado y salido del Estado repetidamente. Ahora estoy en el sector privado, me gano la vida como siendo consultor del sector privado, dando mi opinión. Pero bueno, la vocación por lo público sí intacta. Y los 3 niveles de gobierno, que es tu pregunta, bueno, la dimensión, te diría que el alcance de la gestión de los problemas, y de las políticas es bien distinto, ¿no? Yo siempre digo que una economía provincial, una administración provincial se parece más a un auto de TC 2000, y una nacional se parece más a un Fórmula 1. ¿En qué sentido? Es mucho más sofisticado el tablero de control de una gestión nacional, porque todo lo que vos hacés influye sobre el tipo de cambio, la tasa de interés, la inflación, los salarios, la actividad, el empleo. O sea, la botonera es más compleja, mientras que en una gestión provincial o de la ciudad de Buenos Aires, que también me tocó estar, muchas de esas cosas ya vienen dadas. O sea, el tablero de control se quiere más rudimentario. La inflación, los precios, la actividad, el empleo, viene dado más por la gestión nacional, y la administración provincial en ese caso se limita a, bueno, a atender cuestiones más de gasto y de recursos de esa jurisdicción, la coparticipación, digamos, pero tiene otro alcance. No obstante lo cual, cuando fui ministro de la provincia, casi 4 años con María Eugenia,
17 millones de habitantes, tenía la dimensión de un país. A veces cuando me tocaba recorrer esa vasta llanura bonaerense, daba un poco de vértigo ver que todo ese territorio, toda esa población, todo ese bienestar de la gente podía estar dependiendo de lo que, bueno, de lo que uno hiciera bien o mal, digamos. Así que, bueno, pero la diferencia te diría que es el alcance y la sofisticación del tablero de control, ¿no? Me hiciste pensar, ¿no? Me evocó mi antikirchnerismo visceral cuando hablaste de esto. Pensaba en Néstor Kirchner, ¿no? Un piloto que quizás, que acostumbrado al TC-2000 en la provincia de Santa Cruz, llevó el mismo modelo a un animal mucho más complejo, ¿no? Como la economía nacional. Yo me recuerdo que se hacía muchas bromas con él y la cuentita de almacenero, que probablemente era una ridiculización, pero no tanto, ¿no? Porque me parece que en algunas cosas, muchos de los problemas que después estallaron empezaron ya con aquella administración. Pero no quiero hacerte parar mucho en tan lejos. Sí, me interesaría particularmente que cuentes tu experiencia a nivel nacional, porque estuvo teñida claramente por una economía en una situación muy crítica que parecía estarse recuperando. Vos me corregís si yo me equivoco, hasta antes de las PASO mostraba un crecimiento relativo, me parece 2.2% de crecimiento del IMAE en julio, con 4 y pico en industria, 3 y pico en construcción, inflación al 2,2 y la mayorista al 0,1, si no me acuerdo mal, y las PASO de agosto fueron un masazo definitivo para una economía que se estaba apenas recuperando, ¿no? Porque tampoco es que volaba. Y vos tuviste que agarrar en esa circunstancia tan difícil y tuviste que tomar algunas medidas un poco a contramano de nuestras ideas básicas y nuestros valores. Así que contanos un poquito eso, cómo fue eso, cómo fue que te pasaran el timón de un barco que estaba sufriendo una fuerte tormenta. Sí, qué memoria tenés con los números, la verdad que yo no me acuerdo de cuánto era el EMAE de julio, pero es así. Déjame decir, hacer una reflexión, Fernando. La economía o la política económica se parece más a un árbol frutal que a un cereal. ¿En qué quiero decir? Y mira, la siembra y la cosecha no son contemporáneas y muchas veces ni siquiera dentro del mismo año, sino que maduran como a los 4 a 5 años. Y parte de eso es lo que me parece que pasó con el programa económico de nuestro gobierno. Eh, que no dio los frutos esperados en materia de bienestar. O sea, cuando uno miraba el árbol en materia de bienestar y veía las ramas, bueno, no había, digamos, lo que cambia el bienestar de la gente básicamente es el empleo y la inflación, es lo que, digamos, todo lo otro, la cuestión fiscal, la deuda, la tasa de interés, el dólar, bueno, esos son instrumentos para mejorar esas dos cosas, que es el poder adquisitivo del público, de los asalariados en particular. Y no tuvimos buenos resultados en ese terreno. Si querés analizamos por qué, o por lo menos peores a los que esperábamos, pero sí había mejores raíces que podían dar frutos, como te digo, no instantáneos, pero sí a mediano plazo. Era tal la sequía de raíces que había dejado el gobierno kirchnerista previo que sin desconocer impericias propias, desarmar digamos, regar esa tierra tan seca, tan arrasada, costó más de lo previsto. Y si bien es cierto que había indicios de reversión de ya entrando al 2019, de esa recesión que teníamos desde el año anterior, la verdad que no fue suficiente y no se sintió en el bolsillo del público, del votante medio. Bueno, por eso también perdimos en las urnas, ¿no? Así que eso hay que reconocerlo.
En ese momento, Fernando, para ir a tu pregunta, la verdad que la situación era muy delicada, como lo dije en ese momento. Creo que los funcionarios públicos tenemos que hablar siempre con la verdad, no subestimar al ciudadano. Me acuerdo que esa fue una de las premisas. Mira, en la comunicación pública voy a invocar a un dirigente que no es de nuestro espacio, pero que sí me había impresionado muy bien en una situación crítica, no igual, pero análoga, que era la del 2002. Me acuerdo, y fue para mí un espejo en el estilo de comunicación. Estoy hablando de Roberto Lavagna, en la tranquilidad que pudo llevar en un momento bastante difícil para la Argentina. Así que era hablar con la verdad, el momento delicado, y la verdad que el presidente Macri me pidió una sola cosa, que fue que preserváramos a los más vulnerables. Y la verdad que ya venían muy castigados, había habido una devaluación, no teníamos crédito, la inflación ya estaba disparada. Así que la verdad que nos pusimos en esas situaciones, uno hace control de daños, no se dedica a planear goles en el arco contrario, sino en evitar goles en el arco propio. Y en ese sentido fuimos bien, planteé un programa bien claro de los riesgos que había, ordenarlos, jerarquizarlos y evitar los más delicados, sobre todo para los pobres, a costa de tomar medidas, como vos decís, que no están en nuestro ADN, que se pueden admitir como políticas transitorias, como el cepo, por ejemplo, pero bueno, en una sala de guardia, en una sala de emergencia, tenés que parar la hemorragia. ¿Qué fue y para eso tomamos esas medidas? Y los riesgos eran a evitar, en este orden, eran una hiperinflación, un corralito, una nueva ronda de evaluación e inflación y un default. Y eso fue lo que hicimos. No había reservas para todas las demandas potenciales, para todos los demandantes potenciales, que eran los bonistas, los tenedores de pesos, los ciudadanos que tenían pesos en el bolsillo, y los depositantes. Y en ese orden, en esa jerarquía los ordenamos, y como no había reservas suficientes para todos, disparadas por fuga de, una fuga de capitales y depósitos que se había disparado el 12 de agosto, después de las PASO, claramente el riesgo país se triplicó, subió de 800 a 2.400 puntos, el dólar pasó de 45 pesos a 60, un poco más. Bueno, ese fue el detonante, si se quiere, y por eso tomamos las medidas que tomamos, preservando siempre a las familias. Entonces, tanto en el cepo quisimos interferir lo menos posible, por eso pusimos un límite inicial de $10.000. No hubo tal cosa como una fuga posterior a eso, salvo en la semana previa a la elección del 27 de octubre. Sí hubo salida de depósitos, pero la única forma de parar la salida de depósitos era con un corralito, que era la última de las medidas. Así que, bueno, por eso lo hicimos, Fernando. Fue delicado, pero lo explicamos, me acuerdo que cuando tomamos la decisión del cepo, fue un domingo, 2 de septiembre, creo, que había mucho temor de los depositantes. Hablé con la Cámara de los Bancos y les dije, miren, que querían un feriado bancario algunos. Dije, no, un feriado bancario no, mañana hay que abrir el doble de tiempo para que los depositantes sepan que sus depósitos están a disposición, que vayan, que los toquen, que los miren, que los saquen si quieren. Y eso fue parte de lo que frenó, obviamente después de un par de días de zozobra, de lo que frenó la corrida. Pero las prioridades eran esas, preservar a los más vulnerables. Por supuesto que no fueron gratis las medidas, que tuvieron costos asociados. Un cepo no es gratis y un reperfilamiento tampoco, pero hay que, de la deuda, pero hay que, como te decía antes, priorizar, evitar goles en el arco propio y sobre todo los más vulnerables, ¿no? Muy bien. Vamos al presente. ¿Cómo estás viendo la economía? Y no sé, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? En general, esto lo digo yo, parece estar tratando de apostar un pequeño veranito hasta las elecciones, y me parece que crecen, mirando un poquitito el tema Banco Central y reservas y esto, crecen
los temores de que esto no termine bien y que tengamos algún problema más grave antes o después de las elecciones de noviembre. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué pensás? Me parece, Fernando, en primer lugar, la política económica, el programa económico que no está bien definido. Me parece que no es que no hay un programa económico, sino algo peor. Hay varios programas económicos simultáneos y se ve todo el tiempo en las idas y vueltas de las autoridades. Entonces, el lunes te dicen, a la mañana vos te levantás y te dicen, a la mañana escuchás a un funcionario que dice la prioridad es subir las exportaciones, al mediodía otro dice que hay que salir del Mercosur, a la tarde otro prohíbe las exportaciones de carne y a la noche un cuarto pisa el tipo de cambio. Entonces el exportador no sabe qué hacer. Si no, te dicen que hay que subir la inversión y al mediodía te suben los impuestos, a la tarde te ponen una regulación que no podés disponer de tus ahorros y a la noche te suben el impuesto X a la riqueza o a las ganancias o a los bienes personales o ingresos brutos. Y bueno, entonces así andamos, una política económica de muy baja calidad. Por supuesto que el año pasado condicionada por la pandemia, pero con recetas más bien rudimentarias y como decía al principio, tropezando con la misma piedra, quiero decir, y vos podés aumentar el gasto por la pandemia y financiarlo con emisión transitoriamente, pero no evitar las consecuencias. Entonces, cuando el año pasado el gobierno canchereaba diciendo, emitía el viernes y el lunes decía, viste que no pasó nada, no genera inflación, como si hubiera descubierto la maquinita de la felicidad, eso es desconocer, como dicen todos los libros, que la inflación, la relación entre emisión e inflación es como un embarazo. Vos emitís hoy y a los 9 meses tenés inflación, porque hay un rezago en el efecto. Bueno, eso que todo el mundo lo sabe, acá parece que lo tenemos que rediscutir todos los lunes y empezar de cero. Dicho eso, yendo un poquito más al zoom de lo que está pasando hoy, este año, Fernando, el año pasado, a principios de año, teníamos 3.000 millones de dólares de reservas netas, llovieron 12.000 millones de arriba, 8.000, un poquito más de la soja por el precio y 4.000 del Fondo Monetario, que distribuyó fondos a todo el mundo por la pandemia, inesperados para el gobierno. Eso quiero decir, nos ensanchó la cornisa que era de 1 metro a 5 metros, o sea, de 3.000 millones a 15.000 millones potenciales de reservas. Y eso nos dio un año más de vida, un respirador artificial, si querés, por un año. No por medio año, o sea, va a alcanzar hasta las elecciones fácil, pero no por un año y medio, o sea, el año que viene hay que hacer una cosa distinta. El problema de este modelo, me parece, Fernando, es que es adictivo, o sea, todos los dólares que entran no los puede guardar, se los gasta, aun cuando los que llegan de arriba. Entonces vamos a terminar el año probablemente igual que como lo empezamos, habiéndonos consumido esos 12.000 millones de dólares, con ese nivel de reservas, que para ponerlo en dimensión, es el 1% del producto. La Argentina debería tener un nivel razonable de reservas que el 15% del producto, o sea, bastante menos de lo que necesitaríamos. En ese contexto de esa ayuda externa que le dio el respirador artificial, en este trimestre en particular hay una especie de programa primaveral en marcha. La primavera coincide exactamente con el calendario electoral, septiembre-noviembre, que consiste en desplegar al mismo tiempo una batería de anclas y una batería de barriletes. Las anclas son el tipo de cambio y las tarifas, o sea, reprimir los costos y los impactos en la inflación, y los barriletes son dejar liberados los subsidios, las paritarias, o sea, dar una sensación de bienestar, que bueno, enhorabuena si eso puede ser, siempre y cuando no sea fugaz, o sea, no sea transitorio, dure 3 meses y después el 15 de noviembre, cuando tengamos que levantar la alfombra, vamos a encontrar todo lo que barrimos abajo y así, ¿qué hacemos con este lío, ¿no?
que creo que es lo que va a pasar. Porque el gobierno no parece tener un programa económico uno no gobierna para el próximo lunes o para los próximos 3 meses, sino que el programa económico tiene consecuencias para el próximo lunes, para los próximos 3 meses, para los próximos 3 años, para los próximos 10 años. Bueno, ese horizonte temporal no se ve en las decisiones o en el programa económico. Así que bueno, la preocupación es que probablemente después de esta primavera no venga un verano sino un invierno. Y entonces que tengamos ahora días más primaverales y días más de otoño. Se ve hoy claramente en el mercado de cambio, que siempre es la primera caja de resonancia de todas esas inconsistencias, que quiere que como está el dólar reprimido por el cepo, se ve en el blue, en la brecha, en los mercados paralelos, que está en un 80% más arriba que el oficial, y el gobierno lo considera como algo normal eso. ¿Sabes por qué? Porque el año pasado era 130, es un disparate el 80%. Una economía no puede funcionar así. Tenemos la soja en 500 y en lugar de estar relajando el cepo, que es lo que debería pasar, estamos viendo cómo se aprieta cada vez más. Bueno, esa anormalidad, te digo, alguien que tuvo que poner el cepo, como vos mencionaste antes, para evitar la hemorragia, pero una cosa es poner un torniquete en la sala de guardia, pero después tenés que ver por qué no tenés la confianza para que vengan esos dólares, porque no podés vivir toda tu vida con torniquete cada vez más apretados. Bueno, me parece que la política económica o el programa económico tiene esas fragilidades y esa incertidumbre a futuro, ¿no? Traduciéndolo rápido, llegan hasta el 2021, pero no llegan hasta el 2023 sin tomar medidas drásticas o sufrir las consecuencias. ¿Me equivoco? Bueno, nosotros no estamos condenados al éxito de Duhalde ni tampoco al fracaso. La verdad que depende bastante de lo que hagamos. No es que es inexorable un choque. Sí creo que, digamos, que una agonía, este modelo y también el primer kirchnerismo era experto en postergar las consecuencias de la inconsistencia. El cepo de 2011, por ejemplo, es eso, ¿no? O sea, para evitar una devaluación, juego al fútbol con un solo arco, digamos. No dejo importar, no dejo viajar, no dejo ahorrar en moneda extranjera. Repito, puede servir para 3 meses, no para 3 años. Lo que pasa que en esas condiciones no viene nadie de forma voluntaria. Vos, si, digamos, por más que escuche que adentro hay un carnaval carioca, si vos no estás seguro que la puerta de salida está abierta, no entrás a esa fiesta. Así que así no se va a desplegar, no se va a desarrollar Argentina. Puede servir para atenuar, para estirar, digamos, para elongar la decadencia, pero no para desarrollarnos. Porque si nadie está, si no hay una previsibilidad mínima de tu propiedad, de la capacidad bueno, de hacerte, de recoger los frutos de tu siembra, bueno, nadie entra. Mira, te voy a poner un ejemplo más actual. Yo estoy seguro que en Afganistán hoy el tipo de cambio no está bajo. O sea, estoy seguro que no hay que estar suficientemente alto como para que no haya riesgo de devaluación. Sin embargo, no va nadie. ¿Sabes por qué no va nadie? Porque tienen miedo de lo que viene. Bueno, salvando las diferencias, afortunadamente, porque aquí no hay guerra, tampoco viene nadie voluntariamente. Y no importa si el tipo de cambio está alto o bajo, porque a veces el gobierno dice, no, el tipo de cambio es competitivo porque la Pero comparación... el gobierno dice que se está reactivando la inversión y que ya creció, la economía está creciendo, que el sector industrial. ¿Qué le contestarías a eso? Mirá, el año pasado nosotros caímos al 10º subsuelo. Esto no es una figura, o sea, el producto cayó 10%, ¿sí? O sea, de planta baja al 10º subsuelo. Y este año rebotamos al 2º subsuelo,
¿sí? Vamos a subir, a rebotar 7-8%. Ese es un rebote de pelota pinchada. El mundo el año pasado cayó menos, cayó al quinto subsuelo por la pandemia y este año ya lo recuperó todo, ya está de nuevo en planta baja. Nosotros seguimos por debajo del 2019. O sea, el nivel de producción, de empleo, de bienestar, de inversión, de consumo, la pizzería de la esquina, que hace 2 años vendía 100 pizzas por mes y el año pasado vendió 90, bueno, ahora va a vender 97, 98. Está por debajo de hace 2 años. O sea, el nivel de bienestar es inferior. Después, bueno, el gobierno usa unas estadísticas medio parciales y bueno, no sé, la venta de rulemanes aumentó, entonces, bueno, puede ser la industria tal, pero en promedio estoy hablando, estamos en el segundo subsuelo. Repito, caímos más que el mundo y más que la región el año pasado y este año rebotamos menos. Así que la pandemia es una tragedia, y la cuarentena, tan larga aparte, bueno, tuvimos nuestras particularidades, pero hay parte que es el ADN del programa económico, ¿no? Que es que no alienta la inversión y el empleo, ¿no? Vos fijate que la única reacción que hemos tenido en el mercado laboral fue prohibir los despidos y duplicar el costo de la indemnización, que puede ser una medida para la emergencia, de nuevo. Digo, puede ser una medida de un semestre, bueno, lo que dure el valle de la recesión. Ahora, si vos encarecés los costos de salida, nadie contrata a nadie. ¿Qué es lo que pasa en el mercado laboral formal? Es lo que pasa. O sea, todas las barreras a la salida son barreras a la entrada. La pizzería de la esquina, que vendía 100, el año pasado 90 y ahora vende 98. Vende 8 pizzas más que el año pasado. Y por ahí está tentada de contratar a un mozo más o a un maestro pizzero más. Lo que pasa es que dice, pero ¿y si después viene la Delta o una recesión o una devaluación, lo que fuera, cualquier contingencia? Y le tengo que decir al mozo, mira, no me da o venir a mitad del tiempo, lo tengo que suspender. No lo van a, si las reglas no lo van a dejar, bueno, directamente no lo contrata. Eso pasa hoy. Eso pasa hoy. La industria automotriz, algunas empresas automotrices podrían producir más de lo que están produciendo, porque como muchos autos en dólares están baratos, se reactiva, o también la exportación a Brasil. Están produciendo por debajo porque no quieren contratar más trabajadores, por esto que te digo, porque ante la incertidumbre, la rigidez de las reglas inhibe la contratación de empleados. Última pregunta de mi parte, después pasamos a las preguntas del público. Anótense. Estamos en 2023, ganamos las elecciones, sube presidente nuestro, ministro de Economía, Hernán Lacunza. ¿Qué haces? Y sobre todo, ¿qué hacemos diferente a lo que hicimos en el 2015? Primero sacaba mi nombre propio, porque digo, ¿qué debería hacer Juntos por el Cambio o Juntos? Me gusta más Juntos por el Cambio que Juntos. Juntos por el Cambio que Juntos. El nombre, ¿no? De acuerdo. Te diría primero un rumbo y después algunas hipótesis de medidas más específicas. Primero, vivir con lo nuestro es un eslogan inconducente. La Argentina necesita integrarse al mundo, tanto por la vía comercial como por la financiera. Tener crédito es bueno, esto como una familia, tener crédito te permite suavizar tu consumo en el tiempo, te permite acceder a bienes que no tenés. Bueno, vivir con lo nuestro no va, es una economía abierta, integrada al mundo. Vivir con lo nuestro es morir con lo opuesto, dicen. Exacto. Por eso es una discusión anacrónica, ¿no? Vivir con lo nuestro. Increíble, es un libro de increíble. Aldo Ferrer del principio de los 70, si no recuerdo. Segunda cuestión, la maquinita de la felicidad no existe. ¿Sí? La emisión, digo, pues si no cerremos todos los libros, no hay que un banco central así que pueda hacer. Resolvimos todos los problemas de la escasez, si eso fuera así.
Tercera cuestión, no se puede gastar todo el tiempo más de lo que ingresa, porque igual que una familia, eso puede pasar un mes, dos, tres, te comprar una heladera, irte de vacaciones, lo que quieras. Pero el cuarto mes hay que pagar la tarjeta. Y eso es o más deuda, o más impuestos, o más inflación. Así que eso te diría que son como premisas básicas de la administración de la cosa pública. Ahora, seguramente este gobierno va a dejar una inflación muy alta, así que lo primero va a ser un plan que estabilice esa, me parece que va a haber menos espacio eh, para bajarlo de a poco, digamos, va a haber que hacerlo más rápido. Y de esa forma ir liberando las fuerzas productivas en base a esa confianza inicial para poder bueno, recuperar el empleo. Es decir, todo esto, toda esta batería de las cosas que hacemos, que decimos todo el tiempo, tiene un solo objetivo. Resumime la política económica en un solo objetivo: crear empleo privado. Subrayo lo de privado, ¿no? Porque lo de empleo público está muy bien, pero hay que pagarlo con impuestos, ¿no? Así que me parece que por ahí hay que ir en materia macroeconómica. Todo eso es para generar empleo privado. Bien. Pero ¿crees que se puede salir sin... está muy bien bajar y bajar rápido la inflación, pero eso claramente tiene sus costos. Es decir, aquí también hay un delay entre la aplicación de una política, la baja de la inflación, el aumento de la inversión y el aumento de la producción. Es toda una cadena que en el medio causa un problema social, ¿no? Lo digo porque acá volvemos a la vieja polémica, ¿no? Gradualismo versus shock. Yo siempre defino a nuestro gobierno de 2015 a 2019 como un... Yo lo resumo así, ¿no? Poniendo ejemplos baratos. El kirchnerismo fue, sobre todo en su primer gobierno, era una Ferrari que venía por una autopista de 5 carriles. Cuando llegamos nosotros, había un carril solo, en vez de una Ferrari tenías un fitito con los frenos que no andaban, la dirección con mucho juego, llovía, a la derecha tenías el precipicio económico, si no enderezabas la macroeconomía te caías por ese lado, pero también si la enderezabas con un impacto social muy alto, te caías por el otro lado de la banquina, que era el abismo político, social y político. ¿Vos creés que se puede salir sin una reforma muy grande de las condiciones generales, digamos, ¿no? El régimen fiscal, régimen laboral, coparticipación, etcétera? ¿Cómo se concilian las dos exigencias? No, me parece que hay que hacerlas, hay que primero conseguir el consenso político para hablar sobre la realidad, no sobre el realismo mágico, ¿no? Y eso involucra todos esos puntos que vos dijiste en materia tributaria, digo, en materia previsional, en materia de provincias, de nación-provincia. Mira, nosotros hicimos reformas te diría, bien direccionadas y bien concebidas. Por ejemplo, en materia de provincias. A fin de 2017 se hizo una ley de consenso fiscal que inducía a las provincias a ir bajando ingresos brutos gradualmente. Yo estaba en la provincia de Buenos Aires y así lo hicimos. Hubo baja de impuestos netas durante el gobierno anterior, tanto de Nación como de provincia de Buenos Aires, por lo menos. Si querés te detallo cuáles. Y eso se hizo una ley del Congreso que vos habrás debatido y votado seguramente, e impulsado. 2 años después, Fernando, en 2019, antes de la pandemia, con por lo menos, la mitad de los mismos diputados. Digo por lo menos porque muchos renovaron. 2/3 de los mismos senadores, los mismos nombres propios estoy diciendo, ¿no? Y la mitad de los mismos nombres propios de los gobernadores, pero 20 de 24 jurisdicciones con el mismo partido político en el gobierno provincial. 2 años después se suspendió.
todas esas medidas, que entre otras cosas decía que el empleo público no crezca más que la población. Los objetivos poco ambiciosos que eran, no eran ningún ajuste, era nada más que no crezca más que la población. Y un año después, no solo se suspendió, sino que se revirtió, se votó todo lo contrario, o sea, volver a aumentar el ingreso bruto, con los mismos nombres propios. Entonces, eso, Fernando, digo, ¿hacia dónde va este país? ¿No? Ya no un gobierno, ¿hacia dónde va si las mismas personas son capaces de, bueno, como hizo el kirchnerismo, el menemismo-kirchnerismo, ¿no? Votó el miembro informante de la privatización fue el mismo que el miembro informante de la restatización, que creo que fue Parrilli, si no me equivoco. Terrible. Así que, bueno, esa sociedad representada por esos dirigentes no tiene ninguna credibilidad, por lo tanto no tiene crédito. ¿Sí? Porque ¿qué queremos? ¿Más ingresos brutos o menos? Para ponerte un ejemplo, ¿más empleados públicos o menos? O por lo menos que crezcan lo mismo que la población. Y bueno, entonces tenemos que tener un consenso de cuestiones básicas, a eso se refiere, me parece, cuando se habla del consenso de la política, de que no va a ser todo, obviamente, pero que algunas cuestiones, digamos, que no discutamos la ley de gravedad cada 2 años, porque eso es andar a los volantazos, ¿no? Así que te diría que incluye todas esas reformas que vos insinuaste nada más las enunciaste, porque si no, no va a haber ningún régimen monetario cambiario que sea creíble, porque si no tiene cimientos, por más elegante que hagamos la fachada, no va a durar. Así que te diría que hay que hacer un programa consistente con consenso político. Que si después gana otro dentro de 4 años, bueno, puede ser, porque así es la democracia, pero que no tire todo otra vez abajo, hasta los cimientos y quiera construir una cosa amorfa arriba. Bueno, me parece que eso es parte del objetivo de la discusión de 2023. Antes de entrar a las technicalities, le dicen en inglés, a las technicalidades, no sé si está bien traducido, de un programa económico, ¿no? Muy bien. Bueno, Diego, manejás vos, habilitás las preguntas Muy bien. y vamos. Muy bien, muchas gracias a Hernán y a Fernando. El primer turno de preguntas es para Patricia Benini, a quien le pido que se habilite su micrófono. Patricia. Ok, gracias. Sí, la pregunta es para Hernán. ¿Me oís, Hernán? Sí, perfecto. Hola, Patricia. Bueno, Hernán, ¿qué tal? Mira, te quería hacer una pregunta con respecto a la deuda externa. Te pediría cifras. ¿Cómo estaba la deuda? ¿Cuál era la cifra? ¿Cuánto era a fin del gobierno de Cristina, a fin del gobierno de Macri y hoy? Y cómo, si vos pudieras o tuvieras la posición de hacerlo, ¿cómo crees que se puede pagar? Si es que se puede pagar. Sí. Gracias, Patricia. Primero, por deuda pública asumo que hablas de deuda, por deuda externa asumo que hablas de deuda pública. Una diferencia técnica, pero en realidad lo que la política pública maneja la deuda pública, sea externa o interna, quiere decir quién es el que está del otro lado. ¿Sí? Si es no, perdón, Hernán. Estás muda, Patricia. Te muteaste, Patricia. No, viste que le echan la culpa a Macri, que Macri aumentó Sí. la deuda externa cuando él también se endeudó para poder pagar la deuda de Cristina, a ese nivel, a ese tipo de deuda me refiero. Genial, la deuda pública. ¿Viste todo el barullo que hubo en el debate público de estas últimas 2 semanas? Con las cifras, que no, me imagino que el que no es experto en esto no debe entender nada, se debe marear, cada uno habla de una cifra distinta. Yo, si el corolario de esa discusión, después que decanta, digamos, la efervescencia del debate, queda nada más que el concepto, la deuda es la consecuencia, la causa es el déficit, listo, me parece que ya estoy contento. ¿Sí? No hay ninguna forma si no hubiera déficit no habría deuda.
toda esa historia de la fuga, de la deuda por la fuga, es un cuento de piratas que inventa el gobierno kirchnerista, porque los cuentos de piratas son re atractivos, ¿viste? Las películas son hermosas, pero son falsos, ¿sí? No hay, no hay nadie agazapado atrás de un mostrador para llevarse los dólares que entran por la deuda, porque no es posible en la administración pública, ¿entendés? Yo soy ministro de Economía, emito deuda, me dan dólares a cambio de un papel, de un bono. Con ese dinero va a la cuenta pública, con esa cuenta pública se paga el gasto público. No se le regala nada a nadie. Se paga gasto público que puede ser, como el dinero es fungible, lo ordenás como vos quieras, las prioridades, pero es para pagar salarios, jubilaciones, puentes, rutas, provincias, municipios, asesores, digo, hay cosas que están, pero todo es para gasto público. Entonces la deuda es hija del déficit. Cifras, te voy a hablar de las que tengo presentes acá, que son la deuda pública del Tesoro. ¿Por qué te voy a aclarar eso? Porque cuando vos tenés un agujero fiscal lo podés financiar o contrayendo deuda o emitiendo, que el Banco Central. Y después el Banco Central, como tiene muchos más pesos de los que queremos, para que no haya mucha inflación, los cambia por deuda del Banco Central, letras que le llaman. Que también es deuda que hay que pagar. Y ahora te voy a hacer una observación de eso. Pero la deuda pública al fin del gobierno de Cristina era 240.000, el equivalente a 240.000 millones de dólares. Cristina en sus dos periodos aumentó la deuda pública más o menos 70.000 millones de dólares. Estoy hablando de memoria, pero no me equivoco por mucho. Mauricio dejó su gobierno en 310.000 millones de dólares, o sea, aumentó 70.000 millones de dólares. Y Alberto Fernández, ahora a mediados de este año, tiene más o menos 340.000 millones de dólares. O sea, en un año y medio aumentó 30.000 millones de dólares. De ahí surgen varias cosas. Primero, que Alberto se está endeudando más rápido que Mauricio, ¿sí? Porque 30.000 en un año y medio es más proporcionalmente que 70.000 en 4 años. ¿Sabe por qué es eso? Y porque tiene más déficit, porque aumentó el déficit, ¿sí? Así que primera cuestión, Alberto se endeuda más rápido que Mauricio. Segunda cuestión, no es cierto que Cristina desendeudó. No es cierto porque tuvo déficit. Sí es cierto que Néstor desendeudó. ¿Sabes por qué? Porque tenía ese superávit, que lo heredó de la crisis de 2002, porque se licuó el gasto, los salarios, etc. Entonces puso retención, entonces tuvo más ingresos que gasto. Entonces Néstor desendeudó, Cristina no. Cristina endeudó porque volvió a tener déficit. Tercera cuestión, el déficit tiene inercia, sube rápido y baja lento, obvio, porque gastar es re simpático políticamente y ahorrar es antipático. Siempre le hablaba con Mauricio, mirá, vos levantás una baldosa del gasto público y abajo hay alguien que protesta. Algunos legítimamente, otros no, pero siempre hay un beneficiario del gasto público. ¿Qué quiere decir que tiene inercia? Bueno, eso, que baja lento. Entonces vos mientras lo bajás, como Mauricio en su gobierno, esa transición la financia con deuda. Que es, por eso, si Cristina le hubiera dejado lo mismo que encontró ella, Mauricio no habría aumentado la deuda. ¿Sí? Porque Cristina transformó el superávit en déficit. Y Mauricio le dejó equilibrio a Alberto. ¿Sí? Bajó de 4 puntos de producto a 0. ¿Sí? Entonces le dejó las condiciones como para que no se tuviera que endeudar. Entre el ADN del gobierno de Alberto, más la pandemia, hay que decirlo, más la pandemia que aumentó mucho el déficit, Alberto se está endeudando más rápido que Mauricio. Después está la cuestión de con quién te endeudás. Si con un bonista, le vendés un bono a alguien, o con la ANSES o con el Banco Central, que ahora te dicen, no, mejor con la... Ahí no se está endeudando el gobierno con Pesci o con Raberta. Se endeuda con los acreedores de Pesci y Raberta. ¿Sabes quiénes son? Los que tenemos pesos y los jubilados. ¿Sí? Entonces, en realidad, salvo que no les piensen pagar a ellos, hay que contarla esa deuda, porque tienden a no contarla. Y después está la cuestión de endeudarse en pesos o en dólares. Primero, que si te querés endeudar todo en pesos, te chupás todos los pesos del Tesoro, te chupás todos los pesos que hay en circulación, no queda nada para el sector privado. No alcanza. Lo que necesita el Estado por el déficit que tiene actual es igual a todos los depósitos que hay en el sistema financiero. O sea, tendría que llevarse todos los ahorros privados a las arcas públicas
tomarlas prestado, digamos, entonces no le queda nada para invertir y para producir a los privados. Segundo, salvo que vos no pienses pagar la deuda en pesos, no hay mejor, es igual. ¿Está bien? Ahora si querés hablamos un poquito de la deuda en pesos después. Tercero, se están endeudando a pesos indexados por inflación o por dólar, así que lo mismo, no se están endeudando a pesos, en pesos nominales, ¿sí? Así que, porque nadie le cree, como nadie le cree, dice, no, a mí no me vas a licuar, ajustame por inflación. Así que en realidad, hay mucho de chamullo, de relato en esto de la deuda. Finalmente, el padre de la deuda o la madre es el que genera el déficit, ¿sí? No el que contrae la deuda, ¿sí? Si vos te asumís, digo, si vos tenés asumís y a los 10 minutos te llega una persona con un ticket y te dice, che, a mí me quedaron debiendo esto, y vos mirá, chequeás con los abogados si es verdad, y te lo dejó el anterior, ¿y de quién era la deuda? Esos son los holdouts que tuvimos al principio del gobierno. Bueno, así te podría abundar más, pero básicamente esos son los números y eso es lo conceptual, te diría. Muy bien, muchísimas gracias. El siguiente turno es para Máximo Raggio. Máximo, le pido que se habilite el micrófono. Hola, buenas tardes, Fernando y Hernán. No sé si me escuchan. Sí, sí. Perfectamente. Bueno, bárbaro. Hernán, quería aprovecharte, y entonces las preguntas hoy te las voy a hacer a vos directamente, porque es un lujo poder interactuar con vos. Soy productor agropecuario de la provincia de Buenos Aires, y vos estuviste en el inicio con Vidal. ¿Qué es lo que le falta a la provincia para poder despegar y poder eliminar el estado calamitoso de deuda que tiene? Te cito una referencia de un municipio que es Capitán Sarmiento, que está conducido por Iguacel, que fue miembro del gobierno anterior, que bajó 108 impuestos y aumentó un 40% la recaudación. Entonces, parecería como que la economía está sujeta a la política, donde todas las medidas económicas son interpretadas y son fáciles de entender, pero cuando llegás a la acción política no se pueden implementar. Lo mismo que pasa con la inflación a nivel nacional. O sea, es muy fácil, como hablábamos en otro café, con Martín Tetaz, bueno, busquemos la autonomía del Banco Central. Es una manera para poder controlar la inflación. Económicamente es fácil decirlo, pero políticamente es imposible hacerlo. Entonces, mi pregunta es una visión de la provincia y esta cuestión de por qué nos cuesta tanto bajar la inflación, ¿no? Sí, son varias preguntas. Primero una precisión, cuando decís la deuda calamitosa de la provincia, ¿a cuál te referís? Bueno, actualmente lo que está renegociando Kicillof es un volumen que no existía cuando creo que entregó el gobierno Vidal. Entonces está renegociando constantemente una deuda que ya creo que es, no sé los niveles ni los volúmenes, pero parece que es importante. Sí. Primero, te voy a dar alguna precisión. La deuda de la provincia al final del gobierno de Scioli eran 11.000 millones de dólares, de las cuales 9.300 millones estaban registrados y 1.700 no. El sciolismo no era muy riguroso con la estadística, como no era el INDEC de ese entonces, pero eran 11.000 millones de dólares. Al final del gobierno de María Eugenia, ¿sabes cuánto eran? 11.000 millones de dólares. Dato oficial, publicado, todo. O sea, no subió nada. Si no querés contar la no registrada, porque alguno puede pensar que eso cómo lo puedo comprobar, no la cuentes. Subió 1.700 millones de dólares en 4 años, o sea, 100 dólares por habitante, se hicieron obras por 6.000. O sea, no subió. La deuda de la provincia es 9% del producto. 9% del producto, no 90%. ¿Sí? Entonces, no sé, porque a veces escucho al gobierno actual hablar de la deuda, y ¿viste? Va permeando y queda eso, 9% del producto.
¿Sabés qué pasa? En realidad me parece, Máximo, que para el que no tiene crédito, toda deuda es impagable. O sea, sean $100, $1000, $100.000, $100.000 millones, no puede pagar nada. Entonces, por más que sea alto, digo, ahora, en términos objetivos, es 9% del producto. La verdad que baja. Lo que pasa es que como no la puede renovar, como hacen todos los países y las provincias y los municipios del mundo, que renuevan su deuda, porque tienen crédito, se paga, cuando tienen superávit pagan un poquito, cuando tienen déficit toman un poquito más, cuando tienen crédito cero no puede pagar nada. Crédito viene de credibilidad, de confianza. Respecto a tu pregunta que es más profunda, ¿no? Sobre la financiera, que es lo de Iguacel. Nosotros hicimos una encuesta con la Universidad de La Plata, cuando estábamos en el gobierno, sobre estos temas, ¿no? Sobre impuestos, gasto. La conclusión fue la siguiente, Máximo. El 80% de las familias nos contestaron que a su familia había que cobrarle menos impuestos. Y el 60% nos contestó que a su familia le correspondía más gasto público o más subsidios. 80% que había que pagar menos impuestos, 60% más gasto. O sea, hay por lo menos hay una superposición ahí de unos cuantos que quieren aportar menos y recibir más. Así que, en realidad, la economía política de la administración de la cosa pública excede un poco la voluntad. Uno hasta ahí, siempre, sobre todo en el Ministerio de Economía, que es lo que conozco, uno no hace lo que quiere, sino hace lo que puede. Entonces, vos vas a ver, bueno, a ver dónde estoy gastando mal, y entonces tenés la primera barrera ahí de dificultad son los gremios. Y los gremios, entonces debo decir, el salario público en promedio es 26% más alto que el salario privado. A mí me gustaría pagarle mucho más a todos, a los jubilados, a los policías, a los médicos, a los enfermeros, a los maestros, a todos me gustaría pagarle mucho más. Pero para eso, si el salario público ya es más alto que el privado, quiere decir que tengo que cobrarle impuestos más altos a gente más pobre para aumentarles a gente que, en términos relativos, ¿sí? Relativos, como se mide cualquier comunidad, gana más que los contribuyentes. Entonces, bueno, eso se hace muy difícil, y la pulseada con los gremios, sobre todo los que tienen más poder, como los docentes, los gremios docentes, se hace bastante cuesta arriba. Y bueno, como habrás visto todos los conflictos que tuvimos, que no digo que hayamos tenido la razón en todo, ni mucho menos, pero la discusión no se da en estos términos racionales como podemos hablar acá tranquilos, sino que los gremios hacen política partidaria en las aulas y en la mesa paritaria. Entonces, a un gobierno no peronista le exigen mucho más que a un gobierno peronista. De hecho, el año pasado la paritaria fue 0 y no pasó nada. Imagínate un gobierno de María Eugenia con una paritaria 0, lo que habría pasado. Así que te diría que la economía política es bastante más difícil que los deseos de política económica o el diseño de política económica óptima. Nosotros, a pesar de eso, bajamos los impuestos en la provincia de Buenos Aires y en la Nación también. Te los voy a anunciar nada más. En la Nación bajó bienes personales, bajó ganancias, bajaron las retenciones, que después subieron, pero a nivel inferior al que estaban originalmente. Bajó el impuesto al cheque, que se tomó a cuenta de ganancias, y bajaron los impuestos al trabajo. Y en la provincia bajó el impuesto de sellos de 3,6 a 2 y el impuesto de ingresos brutos en toda la cadena productiva, inclusive en el agro, que vos sos productor agropecuario. Y el inmobiliario se mantuvo constante, subió lo mismo que la inflación. Lo mismo, todos protestaban, pero en realidad nadie hace la cuenta de cuánto es la inflación y cuánto es... Lo que pasa es que como hay que aprobarlo todos los años por ley, es muy visible eso. Somos adictos a los impuestos invisibles, los argentinos, como ingresos brutos. Bueno, toda esta explicación es para contestar tu pregunta de
la calidad del debate público muchas veces es muy pobre y bueno, el rol nuestro es tratar de poner luz en esa confusión que hay en el debate público. A veces es difícil porque hay muchos que se encargan de oscurecerlo. Ocultar todo esto que estoy mencionando, por ejemplo, los salarios públicos versus los privados. Y bueno, entonces la política económica es un resultado de eso. Vos tampoco podés bajar los impuestos, no sé, leí lo que hizo Iguacel, no sé qué, 108 tasas de haber bajado, 108 tenía un municipio chico, ¿no? Como Sarmiento, pero bueno. Ahora, si vos desfinanciás al Estado, al día siguiente le tenés que pagar a los policías y a los maestros, ¿no? Entonces, y a los médicos, si no, no te atienden. Así que hay que ser muy prudente en bajar impuestos al mismo tiempo que se puede bajar el gasto. Y como dije antes, abajo de cada baldosa hay un beneficiario, y entonces que protesta y corta una ruta, y siempre los beneficiarios tienen más poder de lobby que los contribuyentes, porque, claro, como pierden mucho, cortan la ruta y los contribuyentes no tienen ese poder de asociarse, ¿no? Te hago una pregunta para que contestes ping-pong, porque es un poco técnica. La propuesta de Brasil, moneda común del Mercosur, ¿te parece una cosa propagandística? ¿Te parece una cosa viable? ¿Te parece una cosa positiva? ¿Podría ser un buen ancla para nuestras inflaciones, una especie de convertibilidad regional o algo así? ¿Usar al real como se usó al marco alemán en Europa? Sí, me cuesta hacer un ping-pong breve con eso, porque es una pregunta muy sofisticada, pero voy a hacerlo breve, a ver, en un minuto. Primero, el marco alemán en Europa declaró el objetivo de moneda común en 1969 y lo concretó en 1999, o sea, pasaron 30 años, ¿sí? No son cosas que se hacen en Europa aparte, ¿no? En Europa. Nosotros somos latinoamericanos, que somos menos institucionalistas. Segundo, cuando uno adopta una moneda de otro país, puede ser el real brasileño, puede ser el dólar o cualquiera, en realidad lo que está haciendo es resignar su soberanía monetaria por la siguiente razón: es como entregar el carnet de conducir porque reconoces que en todas las esquinas chocás, entonces mejor que no maneje otro, me siento en el asiento del acompañante. Eso sería una moneda Mercosur que condujera a Brasil, porque bueno, es más confiable, genera más credibilidad. Puede ser, digo, pero no está exento de sacrificios, porque después, o de riesgos, porque el día de mañana, con Brasil tenemos más sincronía en los ciclos económicos con Estados Unidos, pero por ahí a Brasil en un momento le va mal, entonces tiene que bajar la tasa de interés, y a nosotros nos está yendo bien, y entonces tenemos más riesgo inflacionario que de recesión, entonces no nos conviene bajar la tasa de interés. O a la inversa, nosotros estamos mal y Brasil está bien, entonces sube la tasa de interés para evitar la inflación, o el tipo de cambio, que ocurriría con una moneda común, habría un solo tipo de cambio. Entonces Brasil va a hacer lo que le convenga a los brasileños, obviamente, que no necesariamente coincide con lo que le conviene a los argentinos en ese momento. Ese es el riesgo, ¿no? En el asiento del acompañante te tenés que someter a las decisiones del conductor, que puede ser mejor a chocar en todas las esquinas. Así que te diría que con esos riesgos, ese es el dilema. Espero haber sido claro. Pero no es que se decide hoy y se instrumenta en 6 meses. A Europa le llevó 30 años. Sí, 30 años, aparte con un mercado, tarifa única, mercado unificado, está muy claro. Pero también nosotros somos así, ¿no? Qué sé yo, si metimos la convertibilidad de un día para otro, somos capaces de saltear un montón de pasos que los europeos suelen dar, aunque no parece ser la mejor receta para la previsibilidad. Bueno, te saco de acá porque es interminable, es súper interesante. Muy bien, que seguí, Diego.
Continúo, gracias. El siguiente turno es para Roberto. Le pido a Roberto si se habilita su micrófono. Hola, ¿se escucha? Sí, sí. Sí. Hola, hola. Bueno, a ver, hablaban hoy de vivir con lo nuestro, por un lado, y estabas hablando de, bueno, Patricia Benini estaba hablando del tema de la deuda externa, algo que van sembrando los muchachos, como vos lo llamás, Fernando, permanentemente para que por ahí dudemos de ciertas formas de manejarse. Hace 10 días aproximadamente estaba escuchando a Paulino Rodríguez, creo que se llama, en La Nación. Habló un empresario, Teddy Caragosian, y bueno, y me dejó sembrado una espina como la que por ahí nos siembran a muchos con el tema de la deuda externa y nos cuesta sobreponernos, aunque sabemos que el proyecto de país que el kirchnerismo ofrece, al menos para mí, no es ni aproximadamente lo que yo quiero. Pero dijo dos cosas que me hicieron dudar, por lo menos, y que me gustaría a Hernán o Fernando preguntarles. Él dijo, no sé si estaba vendiendo su libro o qué cosa, que durante el gobierno de Mauricio Macri no se había reparado en los intereses del empresariado nacional y en los emprendimientos regionales, y se había concentrado más los esfuerzos en las multinacionales. Me resisto muchísimo a creer eso, además no lo creo, pero bueno, el amigo Teddy Caragosian, decía que en su momento perdió empleados, que ahora lo estaba recuperando y qué sé yo. Bueno, me sonó mucho a meloneo y a sembrar dudas como lo están haciendo con la deuda externa. Pero de todas formas, creo que este es el lugar donde se podría por lo menos hablar brevemente de ese tema. Cómo se vivió el tema de la relación con los emprendimientos regionales y los empresarios, el empresariado nacional durante el gobierno de Macri. Hernán. Sí, es una reflexión. Primero, la afirmación de Caragosian no la escuché, pero es un enunciado que no tiene demostración, ¿no? Entonces, digamos, debería mostrar alguna cifra, algún dato para decir eso que dijo. De todas formas, voy a decir una primera cosa. Yo, por supuesto, hay que escuchar a todo el mundo, los empresarios, a los sindicalistas, a todos los actores del debate público. Todos tienen algo para decir y hay que escucharlos. Hay que distinguir una cosa, Roberto. Cuando habla un representante del sector privado, suele tener intereses, planteos de intereses egoístas, pero egoístas no quiere decir mezquinos, sino que focalizados en su actividad, en su metro cuadrado, en lo que le pasó a él. Y la política pública y la económica entre ellas necesariamente tiene que definirse con intereses altruistas, o sea, tener en cuenta el equilibrio general, ¿sí? Entonces, y no está mal que así sea, digamos, si viniera un empresario con un planteo que me dice que es altruista, yo desconfiaría, porque en realidad por ahí el bienestar general no depende de que a él le vaya bien, ¿eh? Por ejemplo, para hablar de los textiles, que es el sector que mencionaste, bueno, no sé si tenemos que tener un grado de protección como el que tenemos y pagar la ropa el doble de lo que cuesta en el mundo, ¿sí? Porque está bien, puede generar 100 puestos de trabajo, pero a cambio de eso pagamos los jeans el doble o el triple, ¿sí? Quiere decir, el grado de bienestar de la población bajó, porque necesitan más horas de trabajo para comprarse un jean. Y entonces estamos haciendo un subsidio de consumidores a productores, estamos haciendo
un subsidio, digamos, para que genere un puesto de trabajo le tenemos que dar $1 millón para generar un trabajo de $10.000 anuales, ¿no? Entonces, mal negocio está haciendo la sociedad. No sé si es el caso de este empresario, estoy hablando en abstracto. Así que, primero, para tener cuidado con esas afirmaciones así, sobre todo sin datos. Después, no mezclar comportamientos, atribuirle a fenómenos, a causas locales o particulares, comportamientos generales. La industria, el empleo industrial cae en todo el mundo desde hace 25 años. En los países más grandes, más chicos, porque hay un fenómeno que es la automatización, que el empleo se genera más en servicios que en industria. Pero digo, para darle un marco conceptual a tu pregunta, que no puedo ni afirmar ni desmentir porque esto fue un enunciado de una persona, digamos. Yo te puedo decir que en la provincia de Buenos Aires, en la Nación, no había ni mucho menos, por el contrario, ningún prejuicio con el empresariado nacional o el extranjero, ninguna preferencia, ninguna la multinacional. La verdad que lo que necesitamos es crear empleo de multinacionales, de locales, de pymes, de grandes, del agro, de servicio, de todo lo que sea crear empleo, todo lo que tenemos que hacer, y en el 2023, que preguntaba Fernando también, y mirá, tenemos que tomar todas las medidas que hagan falta para crear empleo, porque eso es lo que le da cohesión social a cualquier programa. Si no creamos empleo, y te voy a terminar con un dato, poco conocido. Por supuesto que la macro manda, ¿no? Entonces vos podés decir, en tal sector le fue bien, entonces ahora sí, todas las reformas que hicimos, en el sentido correcto, muchas de ellas, si el dólar es un barrilete, anula todo y nos quedamos con eso en la memoria. Pero te voy a dar un dato poco conocido, oficial del INDEC, no mío, chequeable. En el gobierno de Macri se crearon 1.100.000 puestos de trabajo. ¿Te sorprende? Está en el INDEC. Repito, en el gobierno de Macri se crearon 1.100.000 puestos de trabajo en el sector privado, agrego. ¿Sí? No hubo destrucción neta de empleo. Sí hubo precarización, si querés, en el sentido de, por ejemplo, en la industria se perdió empleo, como sucede en todo el mundo, y ahí hubo más empleo en servicios, mucho en el sector informal, ¿sí? Mucho en cuentapropismo, o sea, iniciativa, emprendedores, que no es lo mejor, pero no hubo destrucción neta de empleos. Así que en realidad relativizo bastante ese tipo de afirmación. No sé, Fernando, si tenías... No, hay poco que agregar, ¿no? Me parece que está muy claro. Los muchachos suelen introducir en la economía conceptos que traen de otros lados, ¿no? Y crear antinomias que los países han superado en general. El empresario nacional contra el empresario extranjero. La verdad que si viene y crea empleo, me parece bien, y si no, no, y no me importa mucho el pasaporte, porque no he visto que los empresarios nacionales tengan conductas patrióticas y desinteresadas, y estaría mal que lo hicieran, porque si no, en vez de ser empresarios, se dedicarían al sector público, ¿no? Y también la otra que es muy graciosa es esta especie de lucha de clases marxistas que han inventado entre las pymes y las grandes empresas. Yo me imagino que si en Alemania saliera Merkel y dijera, bueno, yo quiero ayudar a las pymes alemanas y por lo tanto voy a ir en contra de los intereses de la Mercedes-Benz, de la Volkswagen y de BMW, habría un empresario pyme alemán que le diría, mire, señora Merkel, si nos quiere ayudar, no toque la Mercedes-Benz, porque yo le vendo los espejitos a Mercedes-Benz, a BMW y a Volkswagen. Es decir, hay una integración en la cadena de producción de la que participan las pymes y las grandes empresas. Entonces, todas estas cosas clasistas, nacionalistas, aplicadas a la economía, lo único que han hecho es introducir distorsiones de precios, distorsiones que se pagan carísimo, y un país que apuesta sistemáticamente a los sectores menos productivos, que son los que no pueden exportar, y perjudica a los sectores más productivos, que son los que por definición exportan, porque nadie que produce algo competitivo en precio y calidad se queda con el mercado argentino, que es así chiquito. Si vos tenés un buen producto competitivo a nivel mundial, y bueno, tratás de exportar. Acá al revés, todo el tiempo transferencia al sector menos productivo. Por supuesto que después hay un tema de cómo se soluciona
el problema del empleo, pero me parece que estos chicos no tienen mucho para mostrar, dado que nosotros perdimos, quizás hayamos perdido un poco de empleo, habría que calcular ese 1.100.000 puestos de trabajo con respecto a la incorporación de mano de obra nueva. En ese sentido, tampoco fue, pero básicamente había un empleo genuino, ¿no? Y el pasaje del empleo industrial clásico, fordista, y de la sociedad asalariada al monotributo, y es un poco inevitable. Y por otro lado, también yo creo, hasta lo reivindicaría, ¿no? Me parece que el chico que exporta servicios por Internet y que es monotributista es un empleo a largo plazo más sustentable que un empleo industrial basado en tecnologías rudimentarias, como el que tiene generalmente, no quiero generalizar, pero como el que es muy frecuente justamente en la industria textil, ¿no? Pero bueno, ese es todo un tema muy rico y muy largo, y ya estamos fuera de tiempo. No sé, Diego, una última pregunta, si vos podés, Hernán, y cerramos para no excedernos y no abusar de tu paciencia. Bien, entonces a ver si tenemos alguna última pregunta de Luis. Luis es el último anotado. Se puede quitar el micrófono y hacer una pregunta breve, Luis. Hola, sí, Fernando, digo Hernán, vamos a hacer. Que, yo lo que te quería preguntar es, suponete que vuelven, pero ¿cómo vas a hacer para bajar la pobreza? ¿Cómo vas a hacer con los impuestos? ¿Cómo harías eso? Bueno, empezamos de nuevo todo el reportaje, Hernán. Sí. Arrancá de nuevo. Está bien. Básicamente, ¿qué harías, por ejemplo, con los impuestos? Eso es lo principal. Porque estos señores, yo me acuerdo que salió uno festejando, no sé si un diputado, no sé si te acordás vos, sacándose la remera, festejando porque subieron los impuestos. No sé si te acordás. No, pero subieron 19. Hernán, todo tuyo. Primero me estoy dando cuenta que tengo un fondo de pantalla que me hicieron poner en una charla anterior, así que lo voy a sacar para que no parezca ficticio esto. Ahí está. ¿Está bien? Ahí estoy en mi casa, así que lo otro era una ficción que tuve que montar para otra conversación. Me pidieron que pusiera ese fondo de pantalla. No, Luis, a ver, mira, primero no hay que engañarse, ¿no? Como contesté a un colega antes, tenemos que prometer lo que podemos cumplir. Este gobierno ha subido, como dice Fernando, 19 impuestos o tasas en un año y medio. Ese no es el camino, ¿sí? Así que lo primero es desactivar esos 19 impuestos que no estaban antes y no hacían falta, y después mostrar un camino así como el gobierno de Mauricio bajó la presión impositiva, al mismo tiempo bajando el gato, pues si haces un agujero más grande te sale el tiro por la culata, ¿sí? Entonces, si te financiás, tenés que aumentar la deuda o la inflación, o la magia no existe. Así que te diría que si me decís ¿a dónde pongo todo el esfuerzo? En bajar impuestos al trabajo, por lo que decía antes. Digamos, si tengo 100 pesos, puedo nada más sacrificar 100 pesos y los bajo todos en impuestos al trabajo. Si tengo 105 pesos y los siguientes van a todo lo que sea producción. Hay que bajar todos los impuestos a la producción, que ahí están ingresos brutos de las provincias, sello, toda esa creo que pagamos como 150 impuestos por año, una medida que hace el IERAL, que es un instituto de Córdoba. Que queden simplificar, digamos, para que no te vuelvas loco con 150 impuestos por año. Entre los municipales que decía antes de Iguacel, que sacó 108, imagínate. Pero básicamente impuestos al trabajo para que la gente contrate más empleo, impuestos a la producción, los más distorsivos, y bueno, así recrear el círculo virtuoso de inversión, empleo, y bueno, y eso, lo que sí no vamos a pasar, digamos, el desarrollo, Luis, es un proceso parsimonioso, no es que nos vamos a dormir
adolescentes y nos despertamos y miramos al espejo y somos adultos, ya desarrollados. No pasa eso, no pasó en ningún país, no va a pasar en ningún país. Es tan importante, mira, te diría que la prioridad de un programa económico es evitar la próxima crisis, porque eso es lo que te da a vos confianza. Si yo bajo los impuestos y vos ves que no es sostenible, que el año que viene va a haber que volver a subirlo, no contratás a nadie, ¿sí? Porque es lo que pasa hoy. Entonces, hay que decir la verdad, ser consistente, mostrar los números, mostrar la trayectoria, mostrar cómo lo vas a financiar, cuándo vas a bajar primero, cuándo vas a bajar después. La política pública es eso, es asfaltar el camino para que los vehículos privados lo recorran, ¿sí? Bueno, muy expresiva la imagen, como muchas de las que das, ¿no? En ese sentido, me gustan mucho tus exposiciones porque son siempre intentos muy claros de de simplificar y de brindar una imagen que resume un concepto teórico más complicado. Me parece que hay en eso también una actitud que reivindica, una actitud democrática, no tecnocrática, de poner el conocimiento en contacto con la gente, que es la destinataria final de las políticas públicas, ¿no? Así que nada, Hernán, yo te agradezco de corazón que hayas estado acá, que hayas aceptado este diálogo sin límites y con preguntas que han ido al hueso, como parece que se usa mucho decir ahora, y que hayas respondido con tanta sinceridad y con tanta competencia técnica. Así que te dejo el cierre para que des alguna conclusión o algo que quieras decir, y después te despedimos como solemos hacer en un café con Iglesias. El café ya se terminó, no sé si ya a vos te quedó mate, pero vamos a cerrar después, como hacemos siempre, saludándote y agradeciéndote todos juntos, abriendo los micrófonos. Así que cerrás vos, Hernán, te agradezco de corazón estar acá, y bueno, a trabajar juntos y a no aflojar, porque la verdad que el país necesita dar vuelta a demasiadas cosas. Bueno, no, agradecer Fernando y todos los amigos que están del otro lado ahí, que destinaron 1 hora y pico de su jueves, casi nocturno, a charlar conmigo, a interesarse en lo que podía decir y en preguntarnos y en intercambiar, así que seguro que era más divertido estar viendo Son Amores. Son Amores no está más, ¿no? Algún programa de tele más entretenido, sin embargo están acá, y esa es lo que destaco, digamos. Como dije al pasar, no estamos condenados al éxito y al fracaso, sino a lo que nosotros mismos decidamos hacer, involucrándonos en los temas públicos, como los que charlamos acá, en el voto, en la fiscalización, en la educación, en el destino de Argentina, cada uno en su rol. Fernando tiene una larga trayectoria legislativa, es diputado, seguramente va a renovar ahora, seguramente no, va a renovar ahora en noviembre su banca, pero cada uno de nosotros tiene algo para aportar a la comunidad, que es donde queremos ver crecer a nuestros hijos, ¿no? Así que agradecerles la atención y por supuesto Fernando y cualquiera de ustedes, estoy a disposición para lo que necesiten, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, Hernán, y seguramente nos vamos a ver en el próximo camino. Abajo los micrófonos, te agradecemos, te aplaudimos y gracias, estamos... Muy bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Excelente. Gracias. Excelente, Gracias. muchísimas gracias. Muy bueno. Muy bueno. Gracias. Gracias, Hernán. Chao. El dato Qué gusto, ese gracias. del empleo es buenísimo. Y vamos el domingo que viene, como dice. Que nos manden al mail los datos.